Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento. Bueno, siempre estamos conquistando cada semana, tenemos algo para conquistar. Esto lo aprendemos aquí porque son muchas las pruebas, muchas las aflicciones por las que pasamos y esas son las conquistas que necesitamos desarrollar porque eso es lo que tenemos que mostrar. Cómo entramos a una aflicción y cómo salimos de ella, que realmente debemos salir victoriosos y sobre todo es pensando en la enseñanza que nos deja, que eso es lo que nosotros tenemos para enseñar. Así que Leo y Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Jorge. Es correcto la reflexión que nos haces, ¿no? Cada día nos enfrentamos a diferentes cosas y cada día también tenemos que conquistar. Por eso dice la palabra, basta cada día su propia afán. Bueno, pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. En esta mañana continuaremos con la serie Conquistando la Tierra Prometida. La semana pasada vimos 3 actitudes que resalta Dios de los que entraron en la tierra prometida, y esto lo veíamos en Deuteronomio 1. La primera es la fidelidad de Caleb. Dijimos que la fe debe convertirse en fidelidad a Dios. La fe tiene que tener un fruto que podemos decir que es la fidelidad, y la fidelidad es un fruto del Espíritu. El servicio de Josué a Moisés también fue lo que resaltó Dios. Dijimos que la fidelidad también debe convertirse principalmente en servicio a Dios a través del servicio a otros, principalmente a los de casa. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. La limpieza del corazón. Ya hemos hablado de que ser como niños es una actitud del corazón. En el año pasado estuvimos hablando de las actitudes del corazón, pero esta es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, consiste en quitarnos todo el peso, cuando también a veces servimos a otros, a los de casa, a otras personas, y luego nos cargamos porque a lo mejor no estamos contentos con algo o algo que pasó, pero tenemos que limpiar día con día nuestro corazón. Como adultos que somos, tenemos que llegar al final del día y pedirle perdón a Dios, pero también descargar todas aquellas preocupaciones y angustias. Bueno, las palabras clave de estas 3 actitudes es la fe, más la fidelidad, más el servicio, más la limpieza del corazón. Dijimos que era conquistar la tierra también prometida. Bueno, el versículo de hoy que vamos a estar utilizando se encuentra en Colosenses 3:22 y dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hoy vamos a hablar de un hombre que es considerado como uno de los más grandes líderes militares de la Biblia. Él cumpliría el propósito de Dios, lo cumplió, de repartir la tierra prometida a las tribus de Israel. Estamos hablando de Josué. Y recordando por qué entró Josué, que dice Deuteronomio 1, exclusivamente el versículo 32, 38, y dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará. Y le da una instrucción muy clara a Moisés: anímale, porque él hará heredar la tierra, heredar a Israel, y se estaba refiriendo a la tierra. Y bueno, pues sí, es que, como dice mi esposo, entonces vemos aquí que Josué tiene esta característica muy peculiar. Se habla de él como siervo, ¿verdad? De Moisés. Y es que aquí, como hemos visto en programas anteriores, ¿verdad? Se resaltan estas características que ya mencionó él, pero cuando se nos habla de Josué, esta vez ahí en Deuteronomio 1:38, pues sí, pareciera que es parte de su nombre, el servicio, ¿no? El cual te sirve, o siervo de Moisés. Y vamos a ver que al menos en otros 4 versículos anteriores se nos habla de Josué como servidor, ¿verdad? No,
o sea, sí es mencionado aquí como que prácticamente la razón por la que entra a tierra prometida. Sabemos que fue porque ellos creyeron, ¿verdad? Josué y Caleb tuvieron este pronóstico bueno de poder conquistar la tierra y se nos da esta peculiar característica de Josué como servidor. Y así podemos ver entonces que hay otras citas que ya se nos mencionaba a Josué como servidor, como esta característica muy peculiar de él. Por ejemplo, tenemos ahí en Éxodo 24:13, ¿verdad? Cuando Moisés va a subir al monte Sinaí para que Dios le dé las tablas, ahí dice en Éxodo 24:13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. O sea, ya ahí parece parte de su nombre que Josué era servidor de Moisés, ¿verdad? Como que definiendo su persona, dando esta característica peculiar, ¿verdad? También en otras citas, como por ejemplo en Éxodo 33:11, se nos habla y dice, y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí otra vez se nos aclara, ¿verdad? Yo creo que pareciera que no es necesario, pero me gusta cómo siempre que se habla ahí de Josué, se nos dice servidor de Moisés, recalcando, fíjense, no es una característica como para mostrar que era más abajo de Moisés o como que su posición, no, sino al contrario, para resaltar esta característica de servicio. También en Números 11:28 se dice que era el ayudante de Moisés. Le digo, entonces pareciera que cada vez que se habla de Josué, se nos dice servidor, ayudante, ¿verdad? Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo llegó Josué a ocupar esta posición. Digo, dentro de todo el pueblo, ¿cómo es que Josué destacó o cómo es que Moisés lo escogió como su servidor o como su ayudante? Pues no sabemos a ciencia cierta, pero algo que sí podemos ver en la palabra y que es la primera aparición de Josué en la Biblia es en una batalla, ¿verdad? En la batalla que tiene el pueblo contra Amalek. Es la primera vez que se menciona a Josué, pero también es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel una vez que salió de Egipto, ¿no? Entonces ahí aparece Moisés diciendo a Josué que va a estar al frente de batalla y que escoja hombres, ¿verdad? Y que vaya a pelear contra Amalek. Esta nación, ¿verdad? Resulta que es descendencia de Esaú, quien fue el hermano de Jacob. Recordemos que Jacob le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú y pues por lo tanto la bendición. Entonces pareciera que esto es como un eco de una enemistad pasada, ¿verdad? Amalek sale a pelear contra Israel y entonces aquí está Josué al frente de la batalla, les digo, escogido por Moisés, y le dice todavía Moisés a Josué que escoja hombres para ir a pelear porque él va a subir al monte a orar, ¿verdad? A interceder. Conocemos bien esta historia, sabemos que suben con él Aarón y Hur, ¿verdad? Aarón, su hermano, y Hur, porque es hermosa esta historia, recordémosla, porque cuando Moisés levantaba sus brazos con la vara, ¿verdad? El pueblo prevalecía, el pueblo iba ganando, pero cuando se le cansaban los brazos y él bajaba las manos, pues el pueblo perdía. Entonces vemos como ahí Aarón y Hur le tienen que sostener los brazos, los sientan en una piedra y vemos esta fascinante historia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esa es la primera aparición que tenemos de Josué como todo un capitán del ejército. Esto nos enseña o nos muestra que las batallas no las debemos hacer solos. Es un equipo. Ahorita Lili hablará de todo eso, pero no las debemos hacer solos porque el enemigo no viene solo. Huestes celestiales, nos dice Efesios, nos habla de multitudes, no nos habla de uno a uno.
Y sí, vemos todo un equipo aquí trabajando, ¿verdad? Pero les digo, lo que se nos narra principalmente es esta situación de Moisés levantando los brazos, pero como que no nos ponemos a pensar qué estaba librando Josué en el campo de batalla, ¿verdad? Ni nos preocupamos cómo estaba Josué, como que nuestros ojos están puestos en Moisés y que verdaderamente sí, la guerra era espiritual, ¿verdad? Como la que tenemos ahorita, mi esposo lo acaba de decir, ¿no? O sea, tenemos una lucha espiritual, ¿verdad? Pero en esta narración, la batalla física la tenía Josué abajo y Moisés verdaderamente era quien llevaba la carga de la lucha espiritual, levantando las manos, ¿verdad? Pero imagínense, desde ahí vemos estas cualidades de Josué, esforzado y valiente, ¿verdad? Ni siquiera el texto se preocupa por decirnos, y Josué le echaba ganas y estaba aquí peleando, y no, realmente vemos a un Josué muy íntegro, ¿cómo se dice? Íntegro. Enfocado en la batalla, y a Moisés acá, ¿verdad? Verdaderamente con la batalla espiritual. Pero yo digo que ahí vemos les digo, estas cualidades de Josué. Y bueno, tenemos esta narración de esta batalla contra Amalek, ¿verdad? Y es después que vemos que ya Josué es nombrado, ¿no? El ayudante de Moisés o el siervo de Moisés. Yo pienso que precisamente después de lo que pasó en esta batalla y cómo vencieron, es que Moisés lo escogió, ¿verdad? No ha de haber sido fácil para Josué. Él tuvo que esforzarse mucho, pero tuvo su recompensa, ¿verdad? Fue escogido como el siervo de Moisés. Y bueno, también de Moisés sabemos que, porque ya lo vemos allá en Números 13, que se llamaba Oseas, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y yo pienso que también después de esta batalla es que Moisés le cambia el nombre a Josué. Y es interesante ver cómo el nombre nos dice muchas cosas. Así es, sobre todo eso, ¿no? La familiaridad que había entre ellos. No sabemos mucho de los hijos de Moisés, pero sí sabemos que Josué era un jovencito. Y Moisés con un corazón de padre también lo instruyó. Y es que les hablaba del nombre, ¿no? Y Oseas quiere decir Dios salvó, pero Josué quiere decir Dios salvará. Yo creo que Moisés le cambió el nombre como profetizando, ¿verdad? Lo que iba a hacer Josué. Estamos hablando de que eran un gran equipo, pues sí, porque Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero Josué lo introdujo, ¿verdad? Así como diría el apóstol Pablo, uno plantó, otro regó, pero pues Dios es quien hace la obra. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, sabemos cómo posteriormente Josué es el escogido para después tomar el cargo que deja Moisés, ¿verdad? Después de su muerte. Pero lo que quisiéramos ahorita recalcar y con lo que estamos viendo es que fíjense, Josué no fue escogido por su fuerza, por ser un gran líder militar, ni siquiera por ser un príncipe, no sé, rico, porque él era príncipe de su tribu Efraín, sino fue escogido por su servicio, por su capacidad de servicio a la autoridad. Entonces ahí podemos ver cómo podemos conquistar precisamente las batallas, cómo podemos salir triunfantes de una batalla, y es precisamente sirviendo, ¿verdad? Iba a comentar también de la batalla. Imagínense el pueblo, el ánimo que también ha de haber tenido viendo a Moisés allá arriba en la cumbre levantando los brazos, a Josué venciendo, ¿verdad? Y tenemos a este equipo, pero saben, ahora tenemos a Cristo. En Cristo tenemos esta unión como de personajes, ¿verdad? No necesitamos dos o tres o más personajes. Cristo lo cumple todo, porque sabemos que ambos
tanto Moisés como Josué son tipos de Cristo, ¿verdad? Y Cristo ahora es el que va al frente de nuestras batallas y también intercede por nosotros, así como lo hizo Moisés en esa batalla. Ahora en Cristo podemos tener nuestra confianza de que Él va a pelear nuestras batallas. Y por último, ahorita digo, quisiéramos sí identificarnos totalmente con Josué o con Moisés, pero yo creo que nos podemos identificar más bien con ese pueblo. Josué escogió personas que acababan de venir de la esclavitud, que no tenían ningún entrenamiento en batalla, que no estaban armados, no tenían ningún entrenamiento. Sin embargo, Dios obró victoria a través de ellos, ¿verdad? Y así pasa con nosotros. La verdad es que sin Él no somos nada, ¿verdad? Estamos desarmados, venimos de la esclavitud, pero Dios puede obrar victoria cuando ponemos nuestra confianza en Él. Así es. Bueno, yo creo que Lili dijo muchas cosas que es importante que las reiteremos y que las unamos como una primera reflexión para llegar a la conclusión. Es preciso mencionar que Josué no se convirtió en una persona íntegra después de su nombramiento de ser el líder, ¿no? Después como el líder de Israel. O sea, no viene su integridad porque le dieron un encargo, un puesto. Y muchas veces nosotros podemos estar pensando en eso. Podemos estar pensando que cuando nos den una responsabilidad, entonces tenemos que portarnos mejor o ser íntegros. No, no, la integridad, por eso ahorita en este programa no vamos a abarcar, la vida de Josué es muy amplia y la vamos a seguir tratando la próxima semana, pero hasta este momento, al sacar una radiografía, Josué ya tenía características de alguien que tenía una fe, una fidelidad, y esa fidelidad lo llevó a servir principalmente a Dios y después a Moisés, que es lo que más se resalta en el Antiguo Testamento. Así es que esto nos enseña, decimos que no se es íntegro hasta que recibas un encargo o un llamado de Dios. Primero hay que buscar serlo delante de Dios, y es una actitud a desarrollar desde el principio del proceso. No es el proceso que Dios quiere que aprendamos, fue como lo hizo Josué. Josué en todo el proceso fue aprendiendo, estuvo muchos años atrás de Moisés. Bueno, ¿qué características Josué había empezado? Ya las dijo Lili, nada más que vamos a hacer un recuento de ellas, desde un enfoque de un líder. Moisés tuvo que ver en ese desarrollo, y la primera es discípulo y siervo. Se dejó guiar y enseñar por otro líder. Y miren, Éxodo 17 en el versículo 9 nos dice que escuchar, y dijo Moisés a Josué, escojamos varones y sal a pelear con Amalec. Lili lo dijo, escuchaba. Y luego en el 10 nos dice, obedecía. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando a Amalec. Posteriormente vamos a hablar, pero nada más ahorita lo vamos a enunciar. En el versículo 1 de Josué 1 dice, escuchar a Dios. Entonces, él escuchaba para ser un siervo de Moisés, pero antes de eso, él ya tenía una relación con Dios. El segundo, hombre de fe y visión. Firme en su fe en Dios. Por ejemplo, esto nos lo dice Números 13:16. Y fue cuando le cambió el nombre. Él era un hombre de fe. Y eso es importante, que no cualquiera entendería el cambio de nombre cuando le dio un nombre que tenía una relevancia muy importante, de que donde dice el nombre, como Lili lo comentó, había profetizando también en ese sentido. El 14:9, por ejemplo, dice, por tanto no sean rebeldes contra el Señor. Cuando después de venir de los espías, Josué tenía una fe de que Dios iba a hacer y había visión para conquistar. Un líder no se enfoca en las imposibilidades ni en los obstáculos que debe enfrentar. Ve que Dios puede ganar la pelea por nosotros. No somos nosotros, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y así fue como pasó. 3, un hombre de buen carácter, lleno del Espíritu Santo. Esto nos lo enseña Números 32.
Y José, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Cuando está hablando de Caleb y de él, perfectos en pos del Señor. Y también nos los enseña Deuteronomio 34:9, y dice: Josué, hijo de Nun, ya lo dijo Lili, fue lleno del espíritu de sabiduría. Así es que un hombre lleno del espíritu. No fue hasta que le recibió el encargo de ser el nuevo líder de Israel. También vamos a ver que el carácter se moldea en manos de Dios. Nacemos con un temperamento, y ese temperamento es el hombre natural, que se resiste al cambio, pero gracias a Dios nos dio un carácter que ese sí se puede moldear. Y el carácter dice mucho más allá, a veces, en las manos de Dios, de nuestro temperamento. Porque pues nuestro temperamento puede ser una persona muy enojona, pero nuestro carácter moldea y ayuda a que Dios nos transforme. Así es que tenía rasgos de madurez también. Reconoce la autoridad de Dios y su plan. Números 14:8 dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Un líder de Dios conoce la voluntad de Dios, pero reconoce en su vida que debe agradar a Dios. La quinta, mostró ser esforzado y valiente. Ya lo dijo Lili, la batalla que hubo con Amalek, él se esforzó, también como se esforzó Ur, como se esforzó Aarón y como se esforzó cada uno desde donde tenía que hacerlo. Ser parte de los espías también fue esforzado y valiente, y diciendo, y estuvieron a punto de apedrearlos. Entonces también tuvo el valor de decir que Dios iba a estar con ellos. Era fiel y perseverante. Números 14:6-18 nos dice: el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, y me voy a detener nada más en dos partes. Pondrás tu mano sobre él, y al final del 19 dice: le darás el cargo en presencia de ellos. Él era fiel, volvemos, antes de que se le diera el encargo. Un líder se hace, acepta el proceso de enseñanza. Fueron 38 años los que estuvo aproximadamente atrás de Moisés. Fue perseverante a estar, porque si a mí me dicen que dentro de 38 años voy a recibir algo, pues es muchos años los que tendría que esperar. Ciertamente no era un hombre perfecto, había debilidad en él. Y una debilidad que aprendió fue cuando nos dicen en Números 11, 26 al 29, pero vamos a decir el 26, dice: cuando vienen unos jóvenes y dicen del Dac y de Medad, que estaban profetizando en el campamento, y Moisés le dice unas palabras fuertes. ¿Por qué? Porque creía que tenían que estar en el tabernáculo. Y lo que dice Moisés dijo, dice en el 27, dice: corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Y el 28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá Dios, ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Quieres comentar algo? Me recuerda un poquito también cómo es los hijos de Zebedeo cuando no les permiten entrar al campamento de los samaritanos, ¿no? Que pedían fuego del cielo, o que había, no es cierto, es otro momento donde ellos también hacían milagros, y Jesús les dijo que no eran contrarios, que eran, si no estaban en contra de ellos, eran a su favor. No recuerdo la cita, pero esa es más o menos la historia. Bueno, vamos a concluir esta mañana. Recordemos que el versículo base dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Recuerda que nuestra condición de siervos es también para estar sujetos a la autoridad. Muchas veces nosotros creemos que el servicio que prestamos es solamente en ciertos lugares. No, también como en un trabajo, en algo que tenemos una responsabilidad, a lo mejor ciudadana, no sé, en donde quiera que estemos debemos servir a Dios. Por otro lado, no creamos que el servicio también de la iglesia
pudiera ser proporcionalmente el más difícil. Al contrario, puede ser el más fácil. ¿Por qué? Porque somos adultos y muchas veces nos comportamos bien delante de los demás. Ya hablamos en un programa de Ser como Niños que los niños nunca tienen una fe fingida. Pablo le decía y reconocía de Timoteo que tenía una fe no fingida. Y eso nos da la pauta a que puede haber veces nos comportamos como verdaderamente con una fe que no está, nos está transformando, permitiéndole a Dios que sea transformado. Josué permitió ese proceso que Dios estaba haciendo. Y como Lili, hay un versículo que solamente lo vamos a tocar, pero lo vamos a reiterar en el programa siguiente. Josué, al final de sus tiempos, él habla y dice, pero yo y mi casa, todos sabemos, serviremos al Señor. Este lo trataremos más adelante, mucho más ampliamente, pero él sigue hablando ¿de qué? De servicio. Él es un servidor. Pero si vemos este mismo Colosenses, no se está hablando solamente, leímos el 22, pero desde el 18 nos dice, 18, 19, 20 y 21, nos enseña dónde está nuestro primer ministerio o iglesia. El qué, el cómo, para quién nos lo resuelve. Casadas, dice el 18, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, el qué sujetas, perdón, el qué es casadas, ya me hice bolas. Pero el quién, para quién es para el Señor. Siempre la actitud que tenemos que tener es para Dios. El qué, perdón, son casadas, el cómo, sujetas, y el para quién es para Dios. Y igualmente en el 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos. Hijos, en el 20 dice, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desesperen a sus hijos para que no se desalienten. En todos los casos nos da un qué, un cómo, un para qué. No es una situación donde sea simplemente un consejo aislado. Nos los abra en la posición que tengamos. Siervo, padre, hijo, esposo, esposa, todos los lados los abarca. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes nuevamente y seguiremos tratando la vida de Josué porque en un principio nuestra intención era abarcar Josué en un programa, pero hay tantas cosas que hablar de él. Seguiremos hablando de su liderazgo a partir también de que es ungido por Moisés. ¿Algo más que agregar, Lili? Nada más, unas últimas palabras. Inmediatamente después de esta batalla contra Amalek, Moisés levanta un altar, ¿verdad? Y le llama Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que mientras que Él sea nuestra bandera, tenemos la victoria garantizada. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.